Bueno, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer rápidamente es explicar algunos experimentos que vienen reflejados en el tema, finalizando el tema 4, que tienen que ver con la combinación de lo que decíamos de la crossmodalidad, ¿no? Cómo hay interacción de unos sistemas atencionales sobre otros. Por ejemplo, del sistema atencional visual sobre el sistema atencional táctil o sobre el sistema atencional auditivo o viceversa, ¿no? Entonces aquí en este experimento lo que ponen un poco en combinación es el sistema atencional visual y el táctil. Aquí el asunto es, imaginaos que hay unos dados, ¿no? Unos dados que vibran y que pueden vibrar por cada lado. O sea, puede vibrar una cara y no vibrar la otra, ¿vale? Y te hacen coger el dado con el dedo índice y con el dedo pulgar. Entonces, puede vibrar la cara del dedo índice o la cara del dedo pulgar, ¿sí? Y imagínate que tú los tienes en tus manos, pero los tienes debajo de la mesa. Y aquí encima de la mesa hay una pantalla de televisión donde están proyectadas unas manos muy parecidas a las tuyas con unos dados, ¿no? ¿Vale? Entonces, la pregunta es, ¿en qué dedo notas la vibración? Tú tienes que responder en qué dedo notas la vibración. ¿Qué te están pidiendo que respondas? ¿Información táctil o visual? Táctil. Táctil, ¿no? Vale. Bueno, ¿qué es lo que manipulan aquí? Pues manipulan que la imagen visual de la vibración sea una vibración congruente con la táctil o incongruente, ¿no? Y cuando la imagen visual es incongruente, esto se ha observado que ralentiza la respuesta. Es decir, como que no cuesta... No te equivoques, pero como que tienes que procesar que estás viendo una cosa, pero tú sientes otra. Eso es, eso es. Y es que, claro, la información que viene del sistema visual realmente es muy potente, ¿no? Vale. Incluso cuando los sujetos saben que las manos proyectadas no son las propias, ¿no? Pero es fácil sentirlo como si fueran. Y sobre todo cuando las manos tienen la misma orientación, que sería en este caso frente a tener una orientación, podrías poner las manos así y por debajo y que las que tú ves estén así, entonces el efecto no es tan potente. Bueno, más cosas. ¿Qué relación hay entre la información visual y la localización espacial de información auditiva? Bueno, aquí el experimento es el siguiente. Aparece primero un punto de fijación, una señal en el centro de la imagen. Imaginaros, ¡pum! Primero. Y después podemos manipular. La tarea es que el sujeto nos diga en cuál de estos 4 altavoces aparece un sonido. ¿Vale? Y podemos manipularlo de 2 maneras. Poniendo un sonido que sea fácil de identificar en un altavoz o poniendo un sonido que sea difícil de localizar a través de 3 altavoces. ¿No? Poniendo un sonido que solo se emite a través de un altavoz o poniendo un sonido que se emite por varios altavoces. ¿Vale? Entonces, cuando el sonido se emite, bueno, y a la par que ponemos el sonido, que puede ser por un altavoz o por varios altavoces, lo que hacemos es encender una luz. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando la señal auditiva es difícil de localizar, viene por varios altavoces, el sonido se atribuye al lugar que está ocupado por la señal visual. Buscaremos siempre algo cerca. Es decir, cuando
Cuando la localización espacial del sonido no es una localización clara, la señal visual genera una predisposición hacia atribuir el sonido como proveniente de allí. Pero este efecto desaparece cuando la señal auditiva es de una fácil localización. ¿Vale? Entonces la señal visual no interfiere tanto. ¿Sí? Claro, tener en cuenta que nuestros sistemas atencionales están preparados para detectar de dónde viene. Y a veces de dónde viene lo que se mueve y lo que cambia, a veces está unido, ¿no? Y lo mismo aquí, ¿eh? La detección de un target auditivo, aquí podemos poner, bueno, tenéis ahí la descripción en la página 153, que casi es más fácil leerlo porque creo que se entiende bien. En este experimento, se escucha por solo un altavoz un mensaje target que está mezclado con otro mensaje distractor. Imaginaros, dos frases dichas a la vez por un mismo altavoz, ¿no? Dicen, tú te tienes que quedar con el mensaje que dice la voz femenina o con el mensaje en el que aparece la palabra Pamplona o Tudela, ¿vale? Solo con ese mensaje, ¿vale? El mensaje target era de difícil de seguir porque estaba constituido por secuencias de palabras aleatorias que se mezclan con palabras también aleatorias del mensaje distractor pronunciadas por la misma voz, ¿vale? A la vez que se escuchan ambos mensajes entremezclados, se proyecta un vídeo de una persona que mueve sus labios pronunciando las palabras target, ¿vale? Imaginaos que la persona que está ahí en ese vídeo está pronunciando la palabra Tudela, ¿vale? Cuando el vídeo se presenta sobre el altavoz de la presentación auditiva, que es la condición del mismo lado, es decir, esta, ¿no? Aquí tenemos el altavoz en la misma, ¿no? Justo debajo, que sería como si fuera el altavoz de la televisión, ¿no? ¿Vale? Cuando el vídeo se presenta sobre el altavoz de la presentación auditiva, la selección del mensaje target es más rápida, mejora considerablemente en comparación cuando el vídeo se proyecta sobre un altavoz simulado, ¿vale? Es decir, tendríamos, en comparación con esta, el sonido proviene de aquí, ¿no? Pero la voz la tenemos aquí. Este es un altavoz falso, ¿vale? Bueno, presumiblemente en la condición del mismo lado, los sujetos reubican los sonidos de las palabras target escuchadas por el altavoz en los labios de la persona, ¿no? En los labios de la persona del vídeo. Un poco igualmente como se hace en la ventriloquía, ¿sí? Bueno. Y aquí tenemos también una señal de facilitación visual para detectar la localización espacial. En este experimento lo que tenemos es una señal central, una flecha que puede encenderse aquí o aquí, ¿no? Y entonces esto indica cuál de los dos lados, por cuál de los dos lados va a aparecer un sonido, por este o por este. Pero el sujeto tiene que decir, ¿el sonido viene de arriba o de abajo? Eso es lo que tiene que decir el sujeto. Entonces lo que se compara es el rendimiento con y sin señalización, ¿no? Puedes dar una señalización válida o puedes no señalizar nada. Tú le sigues preguntando, ¿vas a oír un sonido? Tú tienes que decir si viene de los altavoces de arriba o de abajo, ¿no? Entonces lo que se observa es que las señales auditivas mejoran la detección, las señales visuales mejoran la detección de señales auditivas. Y también se ha observado en el otro sentido, que señales auditivas pueden mejorar la detección de estímulos visuales, ¿no? Luego, la conclusión es que los efectos de la señalización cross-modal, combinando unos sistemas atencionales con otros, existen.
pero son más potentes los visuales sobre los auditivos, ¿no? Yo por lo menos es lo que saqué en conclusión. Sí, es que recibimos mucha información, ¿no? A través de los sistemas visuales, claramente. Y que son como más rápidos, como que lo visual nos llega antes, lo procesamos antes que lo auditivo. Depende, ¿no? Cuando están juntos los dos. Lo visual capta mucha atención, pero también lo auditivo, si recordás de lo que vimos el otro día, sirve para recibir señales de alerta. ¿No? ¿Vale? Bueno, pues terminamos con la crossmodalidad y nos vamos a otra función muy importante de la atención que tiene que ver con la inhibición. ¿Os acordáis del vídeo del gorila? Bueno, pues échale un vistazo, está en los primeros temas. Sí, lo de los pases, ¿no? ¿Eso lo has visto alguna vez? Sí. Vale. Bueno, forzar con la instrucción en cuántos pases tiene que ver claramente con esto, ¿no? Con que hay un estímulo que pasa literalmente por delante de nuestras narices, pero que nuestro cerebro decide, esto hay que inhibir, porque la instrucción, tu tarea, es ser lo más efectivo que puedas para contar los pases. Inhibir es como suprimir. Eso es quitar, ¿no? También puede ser inhibir una conducta, ¿no? Yo te puedo decir, te puedo dar una instrucción de, mira, vas a ver, hay una serie de letras. Cada vez que aparezca una X, tienes que pulsar el derecho. Cada vez que aparezca una I, tienes que pulsar el botón izquierdo. Y cada vez que aparezca una Z, no tienes que pulsar nada. Imagínate que hacemos esto con una cierta... Al principio lo hacemos despacito, 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 pero luego le vamos dando más velocidad, ¿no? O imagínate que decimos, tienes que apretar cualquiera, el pulsador izquierdo, por decirlo más fácilmente. Con la X, con la Y, con la Z, con la P, con la Q, con 5 o 6 consonantes y solamente con la B no tienes que apretar, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que estamos poniendo en juego? O sea, que yo te la veo. Claro, la función de inhibición, ¿no? Porque hay una, digamos, como aprendizaje que podríamos decir, traducir en términos de experiencia interna como impulso, tentación, de que ya la tentación es cada vez que aparece una letra, ¡tac!, ¿no? Apretar. Pero la instrucción es no, aquí tienes que parar. Y esto es muy importante, es una función realmente muy importante para el desenvolvimiento conductual adecuado, ¿no? Muchas veces tenemos ganas de... ¿Qué les decimos a los niños? Sí, puedes beber en la fuente, pero tienes que esperar, hay cola. Y tienes que inhibir, ¿no? En los niños es más difícil inhibir esa. Claro. Es que yo, por ejemplo, yo seleccioné a mi hija y mi hija vio todo, se enteró del cambio del color y de todo, ¿no? Bueno, y había dado instrucciones del otro. Habría que... Pero a mí me chocó. Sí. Que yo le dije concreta la instrucción y tal. Me chocó, digo, o están ellos muy estimulados o... Puede ser. Pero estuvo pendiente de todo, no inhibió nada. Así que vamos a ver diferentes tipos de inhibición, varios paradigmas de inhibición, el efecto Stroop, el efecto Simon, el efecto de compatibilidad de los flancos, la inhibición de retorno, el marcado visual, el priming negativo y la señal de stop. Así que tan importante como seleccionar los estímulos con los que estamos manejando para una tarea es inhibir o suprimir los que son irrelevantes para la tarea. ¿Cuál es una de las amenazas más frecuentes que tenemos
los estudiantes de la época moderna. La capacidad para suprimir, para inhibir los estímulos que vienen de aquí. ¿No? Así es. Porque esto nos hace no ser eficaces en el aprendizaje, ¿no? Así que por una parte está la capacidad de seleccionar y por otra parte la capacidad de inhibir. Yo os confieso que ya no lo hago tanto, pero hubo un tiempo en que yo me desconectaba a Internet de mi casa, de mi ordenador, para estudiar, ¿no? Yo no puedo estar con el video. O sea, tengo que sacar el video de la cosa. Claro. Ponerlo en modo para Claro, pues ahí tú estás ayudando a la función de inhibición, ¿no? Pero claro, ahora tenemos un entorno que cada vez nos proporciona más información y con más continuidad y de más fuentes, ¿no? Y realmente esta función de inhibición está siendo sometida a una presión terrible, ¿no? Bueno, inhibición podemos definir como una disminución de una conducta, ¿no? Y hay una inhibición que es la inhibición neurológica, que es la reducción de una activación neuronal a consecuencia de haber creado nuevas interconexiones con otras neuronas o con otras redes neuronales, ¿no? Claramente esto es lo que hacemos, por ejemplo, para ayudar a las personas a regular conductas emocionales, ¿no? Las reacciones emocionales que pueden ser inadecuadas cuando entrenas, tratar una fobia, ¿no? Una fobia que va unida a una conducta de evitación, ¿no? La fobia, una agorafobia. No me puedo meter en el ascensor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una conexión muy fuerte entre la reacción de las amígdalas y las áreas motoras que son las que empujan a hacer conductas de evitación y escape. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues crear nuevas interconexiones con otras neuronas y crear nuevas redes neuronales que son capaces de crear una respuesta de afrontamiento, una conducta de afrontamiento ante los mismos escenarios y de alguna manera sorteando la activación que produce la amígdala, ¿no? Y esto hay que hacerlo, bueno, pues poco a poco. Bueno, por ejemplo, el reflejo de succión es un reflejo que se inhibe, ¿no? Con el tiempo, ¿no? A través de la creación de nuevas estructuras. Y otro ejemplo es el del enmascaramiento lateral, ¿no? Fijaros cómo hay, aquí vamos a empezar a hablar de flancos, ¿eh? En la página 164 tenéis ahí como... Dice, seguramente puedas visualizar en estas dos presentaciones, ¿no? La A de manera peor entre las H's de la vida en la fila superior que la A aislada en la fila inferior, ¿no? No se identifica tan fácilmente. Eso es. Esto es debido a que la A de la fila superior está siendo enmascarada por las letras H. Fíjate, si hacéis el ejercicio, ¿no? Puedes mantener la mirada fija en el centro de la fila superior sin mover los ojos y desplazando poco a poco el libro hacia un lado para observar muy lentamente, ¿eh? Y en un determinado momento seguramente ya no eres capaz de ver la letra A, ¿no? Aunque puedes percibir las letras H o incluso puedes percibir la A de abajo, pero no la del medio. Bueno, pues esta experiencia de que se inhibe la letra A es una experiencia de enmascaramiento lateral, que dificulta la percepción de la letra A en la fila superior, debido a la actuación de las letras que la flanquean, que la acompañan, ¿eh?
que la enmascaran. ¿Vale? Bueno, esto parece deberse a la inhibición lateral existente entre las neuronas sensoriales. Muchas neuronas están percibiendo H's, ¿no? Y están inhibiendo la percepción de esa pequeña, ¿no? De esa menor A. ¿Vale? Bueno, también podemos inhibir de una manera inconsciente aquello que no es pertinente para la tarea en curso. Esto podría ser un ejemplo cuando te centras de una manera más o menos inconsciente en algo en un elemento del entorno y no percibes otras cosas que pasan. ¿Vale? Bueno, y hay un concepto que es la inhibición conductual, que simplemente trata de describir el aumento de los tiempos de reacción sin especular sobre cuáles son los mecanismos mediadores, ¿no? Simplemente es el darte cuenta de que en algunas circunstancias, por ejemplo, los tiempos de reacción son mayores. Luego hay un mayor fenómeno inhibitorio. Bueno, en la información irrelevante, ¿podemos inhibirla? Bueno, la respuesta es sí, pero con un coste. Y esto es lo que nos viene a decir el efecto Stroop. Volvemos a hacer el juego. ¿Cómo te llamas? Que no me acuerdo. Ana, que te animas a leer la primera línea, la segunda línea, las palabras, lo más rápido que puedas. Venga, y ahora los colores. Verde, rojo, azul, amarillo, negro, rojo, amarillo, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo, verde. Vale, vale. Joder, cuesta. ¿Verdad? Requiere más esfuerzo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el significado de las palabras interfiere en la denominación de los colores, ¿no? Bueno, esto, así como lo hemos hecho con palabras y colores, también hay una variante de esta tarea que es el Stroop espacial, ¿no? La tarea sería decir en qué lado de la pantalla aparece una palabra. Yo puedo poner, imaginaros que la pantalla está limpia, ¿no? Y puedo poner la palabra izquierdo en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué tienes que decir? Pero puedo poner la palabra izquierdo en el lado derecho. ¿Y entonces qué tienes que decir? Claro, bueno. Pues poner izquierdo en el lado derecho es más, y decir derecho, cuando aparece izquierdo en el lado derecho, si lo logro decir sin liarme, es más costoso que responder izquierdo cuando la palabra que aparece en el lado izquierdo es izquierdo. ¿Vale? Bueno. Lo que decíamos, ¿no? Esta sería la versión incongruente, que sería poner la palabra derecha en el lado izquierdo, y esta sería la versión congruente, que sería poner la palabra izquierdo en el lado izquierdo. ¿Vale? El efecto Simon es similar, ¿no? Con la tarea de Simon tienes que apretar el botón derecho cuando aparece un símbolo, por ejemplo, la arroba, ¿no? Y el botón izquierdo cuando aparece la almohadilla. ¿Vale? Claro, botón derecho significa que estamos generando una instrucción que tiene que ver con el espacio, ¿no? Que es derecho. Y luego eso lo podemos hacer de manera congruente con la presentación. Puedes poner la arroba en la izquierda o en la derecha, puedes poner la almohadilla en la izquierda o en la derecha y generar presentaciones que son congruentes con la respuesta
de tu botón derecho a tu botón izquierdo. ¿Sí? Bueno, pues la respuesta es más rápida cuando el estímulo aparece en el lado correspondiente a la respuesta. ¿Vale? Bueno, y ahora lo liamos un poco más. Os he puesto esta diapositiva para describir visualmente lo que está descrito con palabras. Otra manera de plantear esto sería: presiona el botón rojo en la A. Presiona el botón rojo o verde en función del cuadrado que se muestre. ¿Vale? Entonces, cuando aparece un rojo, ¡plac!, tú aprietas el rojo. Cuando aparece el verde, ¡plac!, tú aprietas el verde. Pero con la misma mano. Sí. No, no es así. Con la misma mano. Y el botón rojo está a la derecha, el verde está a la izquierda. ¿Vale? Pero podemos hacer un efecto Simon inverso. ¿Cómo? Pues, que sería la B. Presiona el botón rojo o el verde a la inversa del cuadrado en que se muestre. Si aparece el verde, tú tienes que apretar rojo. Pero el rojo está a la derecha, ¿no? Y si aparece verde, aquí, tú tienes que apretar rojo. Y luego podemos manipular el lugar de presentación, ¿no? Podemos manipular el verde de manera congruente con tu botón o de manera incongruente. Aquí tendríamos una presentación incongruente, ¿no? Si ponemos el botón, si en la presentación aparece el rojo en la izquierda, tú tienes que apretar el verde en la izquierda, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues lo que se ha observado en la presentación B es que los tiempos de reacción son menores cuando el cuadrado aparece en el lado opuesto. No en el mismo lado, sino en el lado opuesto. ¿Vale? ¿Qué es lo que se ha hipotetizado aquí? Pues que ponemos en marcha mecanismos de inhibición, ¿no? De inhibición del color, porque cuando aparece rojo yo tengo que apretar verde, y de alguna manera ese proceso de inhibición parece que se asocia también con la inhibición de la respuesta, inhibiendo o invirtiendo la relación espacial. Cuando aparece en un lado es más fácil que, como ya he inhibido la relación directa del color, inhibo la relación directa de la localización espacial. ¿Sí? Bueno. Luego una cosa, por ejemplo, también cambiaría si lo hiciéramos con la derecha o con la izquierda, ¿no? Por ejemplo, yo que soy muy diestra, la izquierda costaría más reaccionar, ¿no? Eso ya dependería más de las características individuales de uno, ¿no? Bueno, en estos paradigmas de Stroop y Simon, la dimensión irrelevante, que es la que damos en la instrucción, la dimensión irrelevante es: no leas lo que dice la palabra, quédate con el color, ¿no? Lo que vemos es que interfiere en la selección de la respuesta relevante, ¿no? Porque genera un mayor coste, un mayor tiempo de reacción. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esta interferencia ocurre cuando la dimensión irrelevante llega a nuestra mente, o llega, en términos de procesamiento de la información, al cuello de botella. ¿Os acordáis del concepto este del cuello de botella? Antes que lo hace la relevante, ¿no? Y hay una competencia por la respuesta. Y de manera refleja, nuestra mente parece que está preparada para leer palabras. Y parece que leer palabras llega antes al cuello de botella que leer el color, ¿no? ¿Sí? ¿Lo veis esto? Vale. Bueno, pero este fenómeno de interferencia también puede reducirse o puede eliminarse. Por ejemplo, cuando hacemos ensayos con mucha frecuencia, empezamos a ver una disminución de los tiempos de reacción, ¿no? Se van procesando con más rapidez. O cuando el ritmo de la presentación de los ensayos es un ritmo más veloz,
también pues hay un fenómeno de aprendizaje, ¿no? Y comienzas a aprender y a invertir menos tiempo en nombrar el color, perdón. Bueno, luego hay efectos espaciales que pueden explicarse por la codificación del espacio, ¿no? Y estos efectos del procesamiento intencional que tienen que ver con la mejora del rendimiento cuando hacemos muchos ejercicios, ¿no? Pues lo que dicen es que hay procesamiento de arriba abajo y que el procesamiento de arriba abajo, que va guiado por una instrucción, ¿no? El procesamiento de abajo arriba va guiado por datos, el procesamiento de arriba abajo va guiado por una instrucción. Tienes que leer el color, no la palabra, ¿no? Bueno, pues este procesamiento también afecta al efecto de la interferencia cuando tenemos posibilidad de hacer mucho número de ensayos o los ensayos van a más velocidad, ¿no? Bueno, el efecto de compatibilidad de los flancos. Esto también es otra manera de señalar esta dificultad de inhibir información irrelevante, ¿no? Aquí la tarea es, en esta presentación tienes que, fijaros, presionar el botón de la derecha cuando la letra que aparece en el centro es una S o una F, ¿vale? Y pulsar el botón de la izquierda cuando la letra que aparece en el centro es una H o una T. En este caso, en las tres presentaciones, ¿qué botón habría que pulsar? ¿Ana? Vale. Tienes que pulsar el botón derecho del ratón cuando la letra del centro es una S o una F. Ahora es. Eso es. O sea, ¿y por qué has dicho? ¿Tú has dicho izquierda? No. Yo he dicho que apretaría el pulsador derecho en el centro aparece todo el rato en ese. Eso es, ¿no? Pero claro, si me distraigo con la H, por ejemplo, en el segundo. Pero lo que estamos comprobando es cuál es la influencia en términos de velocidad de reacción de los flancos. Efecto de la compatibilidad de los flancos, ¿vale? Tener en cuenta que la instrucción es pulsa derecho con las letras S o F y pulsa izquierdo cuando en el centro hay una H o una T, ¿vale? El primer ensayo es un ensayo neutro, porque tienes que pulsar derecho, claramente, porque es una S, pero los flancos no son ni Fs ni Hs o Ts, digamos que es neutro, ¿no? ¿Vale? El segundo ensayo es un ensayo incongruente, porque el centro es una S y los flancos son Hs o Ts, y por lo tanto sería un ensayo incongruente o incompatible. Y el tercer ensayo es un ensayo congruente, porque la S está rodeada de Fs, que son los dos target, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues entonces presentamos los targets flanqueados por letras distractoras. Lo que se observa es que la respuesta es más rápida cuando el target está acompañado de flancos que son compatibles, congruentes. Es decir, ¿cuál de los tres ensayos? ¿El primero, el segundo o el tercero? El tercero, eso es. La respuesta es intermedia con el target acompañado de un flanco neutro, el primero, y es más lenta porque te obliga a procesar un poquito más, ¿no? ¡Ay, izquierdo o derecho! Eso es. Pues mira, prácticamente tu experiencia interna estaba reproduciendo el... Claro, ¿no? Claro, y eso es más costoso de entender, ¿eh? ¿Por qué? Porque los flancos no pueden ignorarse e interfieren, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos manipular la influencia de estos flancos? Por ejemplo, pues con la separación espacial. Cuando incrementamos la distancia entre los flancos, ¿no?
hace que este efecto disminuya, o con la diferencia física, diferenciar el color del target, hace que este efecto de interferencia también disminuya, ¿no? ¿Eso también se ve en máscara? Sí. Bueno, más experimentos. ¿Cómo afecta la carga perceptiva a este efecto de la compatibilidad de los flancos? Imaginaros este experimento. La primera instrucción es, si aquí en el centro de si el símbolo que aparece en la pantalla es un símbolo gris, tienes que leer la letra central, ¿vale? Pero si el símbolo es un símbolo blanco, ¿vale? El azul, o sea, el círculo, el cuadrado o el círculo, no tienes que hacer nada, ¿vale? Esta, digamos, es una condición en comparación con lo que os voy a contar ahora, de baja carga, porque es relativamente sencilla. Pero en la condición de alta carga, que es esta de la derecha, hemos puesto una instrucción que tiene una conjunción de características. ¿Os acordáis? Eso es. ¿Qué vamos a decir? Aquí tienes que hacer algo, leer la letra, cuando hay un círculo blanco o un cuadrado gris. ¿No? Y no tienes que hacer nada cuando tienes un círculo gris o un cuadrado blanco. Círculo gris o cuadrado blanco. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que se observa? Que cuando hay una alta carga, cuando la instrucción es más compleja, los flancos interfieren menos. ¿Por qué? Porque está centrada en el círculo blanco. El círculo blanco y el cuadrado. Repite la pregunta. Es que cuando la situación es de alta carga, cuando la tarea es de alta carga, los flancos interfieren menos. Porque como estás tan pendiente de dos características a la vez, pues te distraes menos con el relevante. Exactamente, ¿no? Lleva más tiempo procesar la instrucción de go o no go, hacer o no hacer, ¿no? Con la conjunción de características. Luego empleas más tiempo en procesar eso. Y como empleas más tiempo y más atención en procesar eso, estás restando procesamiento a los flancos. Luego entonces interfieren menos, ¿no? En la situación de alta carga, el target necesita más recursos de procesamiento y los flancos se procesan e influyen menos, interfieren menos. ¿Vale? Bueno, la inhibición de retorno. ¿Os acordáis de cómo era el experimento? Muy sencillo. Primero ponemos en una pantalla en blanco una señal periférica. ¡Pum! Un punto en una parte izquierda o parte derecha de la pantalla. Y la tarea es, después va a aparecer un target y tú tienes que apretar el botón lo más rápidamente posible cuando aparezca el target. Cuando la separación entre la señal periférica, la separación temporal, el SOA, el tiempo que separa la señal periférica y el target aumenta con más de 300 milisegundos, el tiempo de reacción con señales periféricas válidas también aumenta. Nos cuesta más apretar el botón para decir, ya he detectado el target. Cuando hay una separación mayor en el tiempo desde la señal periférica hasta el target, cuando la señal periférica es válida. Dicho en otras palabras. Sí, aparece la señal periférica, un puntito en la parte izquierda.
¿vale? Y imaginaros, a ver si os lo podéis imaginar visualmente, va a aparecer, en algún momento va a aparecer una estrella blanca, ¿vale? Tú tienes que decir dónde aparece. O no, tienes que, en el momento en que aparezca, tienes que apretar el botón lo más rápidamente posible, ¿vale? Y yo manipulo dos tipos de SOA. Uno, un SOA muy pequeñito, que quiere decir que entre la señal periférica y la estrella prácticamente no hay tiempo. Y la señal periférica es válida, ¿eh? Aparece el puntito y muy cerca del puntito, ¡pap!, la estrella. ¿Vale? Tenemos, y lo que quiero que penséis es en cuál de las dos presentaciones tardaréis más tiempo en detectar. ¿Vale? ¿Cómo estás esperando? Y la otra presentación es, aparece la señal periférica, válida, dejamos pasar un poquito más de tiempo y después aparece la estrella en el mismo sitio que apareció la señal periférica. Con esta segunda vez tardaremos más, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque nuestra atención empezará a ir por el espacio, ¿no? Es como en el primer caso, señal y seguido el target, estamos como muy pendientes de esa zona. Eso es. Y de la otra manera no sabemos si es válida o inválida igualmente, pero podemos empezar a mirar, ampliar. Eso es. ¿Va por ahí? A eso se le llama inhibición de retorno. Nuestra atención, dicho en términos sencillos, empieza a pajarear. Y dice, claro, de manera refleja te has centrado en la señal periférica, pero cuando no aparece nada, automáticamente dices, si por aquí no aparece nada, voy a explorar otros espacios a ver si aparece algo, ¿no? Y esa es una reacción automática, ¿no? ¿Qué es lo que hace la atención? Pues realiza un etiquetado inhibitorio de posiciones que ya hemos explorado. ¿Para qué me voy a quedar aquí si ya veo que aquí no aparece nada? Me voy a otro lado, ¿no? Realmente esto es un mecanismo universal de la atención, ¿no? Tú no te quedas explorando aquello que ves que no tiene movimiento, ¿no? Si aquí no hay movimiento, tu atención de manera refleja se va a explorar otros ámbitos en los que puede haber movimiento, donde puede haber quizá una amenaza o quizá una oportunidad, pero siempre donde hay algo de movimiento, alguna señal exógena, periférica. ¿Y los animales funcionan igual? Me parece que los animales como que están más, sobre todo por el tema de alimentación o de caza y tal, no sé. Claro, pero nosotros no dejamos de ser animales, ¿eh? Sí, pero no sé. Parece que los animales como... No conozco investigación hecha, pero mi sentido común, aunque esto es una especulación, claro, tendremos que funcionar igual, ¿no? Ellos están sometidos a las mismas presiones que nosotros, y si hay un entorno en el que no hay movimiento, entonces este etiquetado inhibitorio de posiciones exploradas que no son interesantes, dices, entonces me voy a otro sitio a explorar otra cosa, ¿no? ¿Vale? Porque nuestra atención no regresa de inmediato a la zona que ha sido señalada, ¿no? Y esto tiene un coste, ¿no? En un mayor tiempo de respuesta, y a esto se le denomina inhibición de retorno, ¿no? Bueno, el marcado visual, digamos que es una adaptación, una modificación de este paradigma. En tareas de búsqueda visual, por ejemplo, si nos presentan algunos distractores previamente a la presentación del target, entonces la localización del target se facilita. ¿Por qué? Porque ya no buscamos el target donde han aparecido antes los distractores, ¿no? Vale. Y sobre el priming negativo. ¿Os acordáis del priming positivo? ¿Cómo eran los experimentos? ¿No? De alguna manera. Si yo pongo imaginaros que pongo una serie de 3 sílabas, ¿vale? Y luego en los 3 primeros ensayos
y después pongo una serie de palabras, algunas de las cuales empiezan por las sílabas que he presentado anteriormente y otras no. ¿No? Lo que nos dice el experimento del priming es que la velocidad para nombrar las palabras es mayor cuando empiezan por las sílabas que han sido presentadas previamente. ¿Sí? Claro, nos hemos familiarizado, ¿no? Con él. ¿Vale? Bueno, pues ahora aquí tenemos el mismo paradigma, pero dado la vuelta. Priming net. Priming que dices sería, por ejemplo, el que con nuestro nombre. Por ejemplo. Que lo vimos hasta en otras conversaciones, lo vemos enseguida. Por ejemplo, una facilidad para el reconocimiento, ¿vale? Bueno, pues podemos modificar este paradigma a través de hacer ensayos en los que podemos decir, nombra el objeto negro e ignora el gris. Aquí, en el ensayo, en el primer ensayo, nombra el objeto negro, ¿cuál es? Y ignora el gris. Vale. Y luego en el siguiente ensayo ponemos esto. Nombra el objeto negro e ignora el gris. ¿Cuál sería el objeto a nombrar ahora? Y el gris sería pez, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí hay un efecto en el que antes has tenido que inhibir cometa y ahora tienes que nombrar cometa. ¿Vale? Y aquí hay un mayor coste, un mayor tiempo de reacción frente a nombrar pescado e inhibir mesa cuando antes, ¿no? O sea, que más coste. Eso es. ¿Por qué? Porque antes en el entrenamiento, digamos, nos hemos entrenado a inhibir una identidad que después hay que nombrar, ¿no? ¿Vale? Y se ha observado esto tanto a nivel de identidad del estímulo como a nivel espacial, ¿eh? Tú puedes entrenar a inhibir una parte, lo que hay en la izquierda, lo que hay en la derecha, lo que hay arriba, lo que hay abajo, y luego en los siguientes ensayos poner los estímulos ahí. Vale, y luego quiero señalar también la señal de stop. Lo que comentábamos antes, de tener una acción es muy relevante en la vida, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, dar la instrucción de presión al botón izquierdo cuando aparezca la X y el derecho cuando aparezca la Y. ¿Vale? Esta podría ser la instrucción básica. Pero añadimos a esto, si independientemente de que aparezca una X o una Y, en algunos de los ensayos aparece un tono, entonces cuando hay tono no tienes que hacer nada. ¿Vale? Claro, te has acostumbrado a X, derecho, y, o X izquierdo, y derecho, X izquierdo, y derecho, ¿no? Y en un 10% solamente de los ensayos ponemos el tono, ¿eh? ¿Vale? Entonces ahí van a competir lo que tú has acostumbrado que es el go, ¿no? Y lo que das con la instrucción explícita que es el stop, para. ¿no? ¿Vale? Entonces lo que se ha observado es que dependiendo de cuál es el momento temporal de la presentación de la señal de stop, es decir, parece que hay como un punto de no retorno, ¿no? De que ya te has lanzado a dar la respuesta y por mucho que aparezca la señal de stop ya no puedes parar. Y eso lo puedes manipular temporalmente, ¿no? Puedes poner la señal de stop antes, durante, ¿vale? O modificar ese SOA, ¿eh? Vale. Entonces, se ha observado pues que se puede manipular este punto de no retorno, por ejemplo, a través de básicamente poner las instrucciones para responder más complejas. Esta es una
una instrucción relativamente sencilla, presiona el botón izquierdo cuando aparezca la X y el derecho cuando aparezca la Y, pero podemos dar... instrucciones más complicadas. Eso es. Podemos poner instrucciones más complejas. Por ejemplo, responder derecha cuando el estímulo aparece en la izquierda. No es tan compatible, te obliga a procesar un poquito más. O sea, al procesar te da tiempo Eso es. a no reaccionar. Eso es como una mayor oportunidad para la instrucción de stop. ¿Vale? Entonces, cuando hay esta complejidad, enlentece la selección de la respuesta, la duración del proceso aumenta y entonces aumenta la posibilidad de la detención a través del stop. ¿Sí? Venga. Bueno, pues acabamos aquí por ahí.